a salir, güey. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta videoentrevista. Mi nombre es Juan Enrique Báñez, alumno de la Universidad CES y actualmente estudio la licenciatura en Educación. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al maestro Julio César Terán, maestro en el nivel secundaria. Maestro, muchas gracias por el tiempo y la experiencia que nos brinda el día de hoy. No de nada, espero servir de alguna ayuda con tu trabajo. Muchas gracias, maestro. Para comenzar con esta entrevista, me gustaría que nos mencionara cuál fue su motivación para ser docente y ejercer. El poder compartir mis conocimientos con otras personas y de ahí para ejercer, pues no nomás es, me meto a un salón de clases y compartir, sino también el aprender a cómo transmitir esos conocimientos. Entonces, básicamente es eso. Muy bien, maestro. Para usted, ¿qué es el ser docente? Para mí es una profesión muy noble, donde se convive día a día con diferentes mentalidades, ¿no? Personalidades, y no es muy monótono. Entonces cada año se renueva cuando conoces a otras personas y el poder transmitirle, bueno, poder ayudarles en algo a esas personas. En este caso, pues yo trabajo en secundaria a estos adolescentes. De cierta manera es una gran satisfacción. Me Entonces, imagino, como dirían, cada persona es un mundo, ¿no? así es, Y estar en un sector público abarca un paso extenso de muchos jóvenes. así es. Ah, en su labor, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente? Principales retos, pues ahorita con lo de la contingencia es poder adaptarte a esta nueva modalidad virtual, perdón. Pero a lo que he visto con mis años de experiencia, también es adaptarte a los nuevos cambios que da, que se dan en cada gobierno, son nuevos procesos. En este caso, pues yo entré desde una época de que ya el profesor se tenía que evaluar, pues, tenían que evaluar su desempeño en el aula y adaptarte a esos procesos. Sí me tocó bastantes maestros, compañeros, perdón, de que estaban muy negativos en esto, pero yo consideraba que era una oportunidad para ver cómo estás trabajando y en qué áreas puedes mejorar. Ah, es, Entonces yo considero que no, ahora hay otro cambio de gobierno, entonces cambian las reglas, va a haber otro cambio de gobierno y van a haber otras formas, otros nuevos retos que van a otras tener. formas de trabajar. Así es. Ok, entonces sería la actualización a los nuevos regímenes de trabajar de gobierno. Pues básicamente. Muy bien, maestro. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuál es su filosofía de enseñanza? Pues es el conjunto de valores y conocimientos que se buscan incluir en los alumnos para que sean los ciudadanos del futuro. Es pues, algo que leí alguna vez, y creo que sí es fundamental todo No, eso. claro, Sobre todo construir los ciudadanos que, que se van a dedicar a lo que es en puestos públicos y que sean con valores sólidos y que busquen ayudar mucho el a dar la las población. herramientas Así es. para qué bueno, maestro. Continuando con las preguntas, ¿qué buscan en sus clases? ¿La excelencia o la perfección? Yo prefiero la excelencia porque se le da la oportunidad al alumno de que con base a sus habilidades resuelva pues, ciertos problemas, ¿no? En cuanto a las clases, y eso le va a servir para enfrentar problemas que vienen a futuro. El perfeccionismo, pues es darle pues como una receta que paso a paso a seguir, y si se presenta en algún momento algo que no esté dentro de, pues no va a poder resolver el problema. Muy bien, maestro. Qué buena opinión por parte de usted. Gracias. Am, Actualmente, ahora que es docente, ¿cómo fue su proceso para llegar a este puesto de su vocación y qué esperaba encontrar al momento de llegar a este momento? Ok, bueno, em, yo hice un examen, me entré
Entonces, con la reforma, la antigua reforma de educación, pues muchos les parecía que atentaba con lo laboral, la seguridad laboral de los maestros. Yo creo que sí hacía falta que hubiera un examen de admisión para entrar al sector en público, ¿no? Porque privados tienen otras herramientas de selección. Y con base a ese examen, pues demuestra que tiene las habilidades para estar frente a grupo. Entonces, por ese proceso entré al servicio. ¿Me repites lo último de la pregunta? ¿Qué esperaba encontrar En cuanto a ahora en su trabajo, en su desempeño? Bueno, ahora que es docente, ¿qué esperaba encontrar? qué esperaba encontrar, pues que las escuelas estuvieran muy equipadas, con todo lo necesario, infraestructura muy bien, pero ya pues, me tocó trabajar ya en una escuela donde yo estudié, yo cursé secundaria, y al momento de estar como docente, pues, te das cuenta que sí se batalla para dar las clases porque falta mucho apoyo del gobierno, Recursos, sí. recursos, sí, todo eso. Entré dando computaciones, pues ni siquiera había las computadoras suficientes para todos los alumnos. Entonces sí pues ahí te las tienes que ingeniar, ¿no? Para No, que claro. se dé el Uno, aprendizaje. uno como maestro se tiene que actualizar y innovar y muchas de las veces no nos dan las herramientas necesarias para poder conllevar una buena clase de calidad. Pero qué bueno que la adaptación, ¿no? Más que nada. Ujú. Maestro, ¿cómo logra tener un grupo interesado en una clase presencial? Depende, si se aborda un tema nuevo, se busca profundizar en sus conocimientos previos y con base a sus opiniones, ya después una pregunta retadora o motivadora. Si es un tema que se ha estado viendo en clases, pues se le pregunta lo de la clase anterior, que aprendieron y darle el seguimiento nada más. Y ahora con esta nueva modalidad que implementamos las TIC de manera virtual, ¿lo sigue haciendo? ¿Qué implementa? Aquí se busca captar en mejor manera el interés y entonces estando en casa ellos tienen más distracciones por lo general. Bueno, lo que yo busco, implemento son cosas más visuales como videos, esquemas, todo eso que me ha funcionado, ¿no? Pero estoy abierto a nuevas estrategias y investigar y preguntando con compañeros qué es lo que le funciona. Tener opiniones de... Sí, pues Perfecto. básicamente es lo primordial, ¿no? Pues estar abierto a implementar otras estrategias y de esta forma, pues sí, si alguien está innovando con esta nueva modalidad, pues implementarlo, si me sirve o no me sirve, pues ahí uno lo evalúa. Maestro, tocó un punto muy claro. Hablando de innovación, ¿cómo implementa la innovación educativa en los grupos de trabajo? Primero que nada se investiga qué es lo que están trabajando otros docentes. Ahorita tenemos muchas herramientas como las redes sociales donde hay grupos de maestros donde suben sus experiencias, sus recursos visuales, o cualquier otro recurso, y de ahí se toma, ya se implementa. Hay muchos maestros que la verdad están innovando en esta modalidad. Y en presencial, pues antes en los CTE estaba orientado a juntar escuelas por academias, se abordaba un tema, el más difícil que los alumnos tenían dificultad para aprender, y entre todos los maestros, por ejemplo, de aquí de la zona, de las 3 escuelas que hay en secundaria general, se hacía una bonita experiencia porque nos compartimos recursos, abordamos el tema, cómo abordas tú con este tema, todo eso. Bueno, es cierto y considero que es muy importante el cambio de opiniones y experiencias en las diferentes escuelas, ya que cada maestro tiene una comunidad y unos alumnos y los alumnos cambian, pero es bueno transmitir experiencias y situaciones que a lo mejor nos pueden enriquecer a nosotros, a usted como maestro, nosotros como aprendices, estudiantes. Así es. Maestro, ¿qué medios utiliza para tener la atención del grupo en esta nueva modalidad que es virtual? Pues sí, como ya te comenté anteriormente, me sirve mucho lo visual.
pues, videos, esquemas, todo eso. Básicamente eso. Siguiendo con la entrevista, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo motiva a sus alumnos a seguir estudiando? Pues por medio de retos. Estaba recordando que pues también un maestro cuando iba en la prepa pues sí nos motivaba como que, ay, si resuelves este problema, pues, este, pues eres el mejor de la clase o algo así. Y eso te motivaba, te hacía más competitivo y todo eso. Entonces yo lo trato de implementar a veces, pues si le llama la atención, también planificando con actividades con base a sus intereses. Entonces, Oh, qué bien, o sea que los orientaba a querer participar prácticamente. ándale. Bueno, ahorita decía que adecuar las clases de acuerdo a sus intereses. ¿Qué le impulsa a impartir una clase a usted, maestro? Pues básicamente como la primera pregunta, ¿no? El poder transmitir el conocimiento y que saber que en algún futuro les puede Ah, sí. servir a resolver un problema en su vida, Muy ya bien, sea laboral, personal, depende, pues. muy bien, maestro. La siguiente pregunta es, ¿cómo maneja la inclusión en clase? Depende del problema que tenga cada alumno, bueno, no problema, sino la necesidad educativa del alumno. Recuerdo que pues el mayor reto que fue para mí, me tocó un alumno que tenía glaucoma, no miraba pues muy, si acaso pues tenía que tener las cosas aquí muy cerca y aparte tenía autismo del grado más, de un nivel Más alto. más alto. Ahí lo que se buscaba era personalizar para este alumno las actividades. Algunas pues no las iba a resolver al 100%, pero, pero sí lo hacía y él estaba muy motivado a aprender. Incluso pues se escribía en el pizarrón y él se levantaba y para tratar de ver porque sí le interesaba mucho Se miraba el aprender. interés por parte del alumno. Así. Y también se le buscó que sus compañeros de un lado pues le pudieran ayudar. Los juntaban en equipos, buscaban ciertas estrategias, ¿no? Para apoyar mucho a este alumno. No, qué bueno, qué bueno. Comentaba al principio que es muy importante, y concuerdo con usted, el conocer a los alumnos, ¿no? Ver la forma en que trabajan y poderles facilitar más que nada el aprendizaje y las estrategias y los trabajos que se elaboran en clase. Consiguiendo con la entrevista, ¿cómo resuelve los conflictos de violencia en clase? Mira, yo soy de las personas que piensa que cualquier conflicto se resuelve hablando. Pero también estoy consciente que yo no soy una persona especializada en resolver todo este tipo de conflictos. Primero se habla con los alumnos, tanto con el agresor como la víctima, ¿no? Si el problema persiste, ya sea de manera física o verbal, pues ya se canaliza con la persona especializada, porque pues tampoco no podemos resolver ese tipo de problemas y pues, se puede arreglar en el aula, si se arregla, bueno, pero no todo se va a arreglar ahí, se Llevar, necesita personas. llevar una secuencia y Ujú. tener el trato más perfecto, maestro. Para finalizar con esta entrevista, maestro, ¿cómo logra tener la atención de los alumnos cuando imparte un tema que no es muy interesante para ellos? Mm, es que lo apunté también. Este, cuando es un tema muy interesante para ellos, ahí es importante conocer a los alumnos, sus intereses, la forma de cómo aprender, ya sea visual, todo eso, ¿no? Ya, me imagino que ya lo sabes. Y si el tema no es muy interés, pues se buscan los recursos que sí les llaman mucho la atención. Por ejemplo, yo sé que la historia, para muchas personas no les es grato, pero si a ellos les gusta dibujar, pues puede implementar una línea al tiempo donde dibujen cada cosa, aspecto, depende del tema, ¿no? Sí, También, sí. ¿no? O otros que pues lo expongan, o cosas así. Básicamente es buscar la actividad que más les agrade, le desempeñen y adaptarla al tema. Así es. Perfecto, maestro. Pues
con esta pregunta concluimos esta entrevista. Le agradezco mucho el tiempo y la oportunidad que haya tenido el día de hoy para entrevistarlo. No, muchas gracias y como te digo, espero haber sido de alguna ayuda. No, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.